Hola, muy buenos días a todas y a todos. Muy buenos días a las personas que se están sumando a la transmisión, a las personas que nos acompañan por Zoom y también a nuestras y nuestros invitados que nos acompañan hoy día en el hemiciclo del ex Senado. Muy buenos días también Rosa y Rodrigo. Mari convencionales, Mari Compuché, Mari coordinador. Saludar a todos, esperar que sea una buena semana. Estamos iniciando esta jornada, al igual que la semana pasada, que fue bastante bien recibida por ustedes y también por las personas que nos siguen. Así es que eso es por ahora. Gracias, Ricardo. Muchas gracias, Rosa. Don Rodrigo, muy buenos días. A esta sesión han sido especialmente invitadas las siguientes personas. En una primera sección nos acompañarán doña Fernanda Pardo, doña Hilda Cáceres Santillana, don Pablo Hidalgo, don Ernesto Silva y don Francisco Vega. En otros casos, como van a ver ustedes, a la Confederación de Sindicatos Bancarios, a universidades, al mundo académico y también a corporaciones como la Corporación Humana. Cada expositor, como ustedes ya bien saben, dispondrá de 10 minutos para hacer su presentación. En primer lugar se escucharán a los primeros 5 expositores mencionados y luego se hará la primera ronda de preguntas y respuestas. Luego del receso, Pollera, que representará a la Confederación de Sindicatos Bancarios, a don Ernesto Silva, docente de la Universidad del Desarrollo, que está acompañándonos vía Zoom, y a don Francisco Vega, docente de la Universidad de Talca, que también nos acompaña vía Zoom. Es cuanto puede informar la Secretaría a la coordinación y a las y los convencionales. Muchas gracias, señor secretario. Dando la bienvenida, es cierto, a nuestros invitados, los que han sido invitados conforme al procedimiento que ha dado cuenta el señor secretario. Y para comenzar, vamos a dar la palabra a don Pablo Hidalgo, quien es representante de la Confederación de Sindicatos Bancarios, quien viene acompañado por doña Ana Luz Polleras. Así es que don Pablo y doña Ana Luz tienen la palabra por 10 minutos. Bienvenidos a esta comisión. Hay que prenderlos. Tienen entonces la palabra por 10 minutos para su presentación. Bienvenidos. Gracias y buenos días a todos. Y bueno, gracias por esta oportunidad en la cual nosotros desde el mundo del trabajo queremos dar a conocer nuestra opinión y nuestra inquietudes frente a este proceso tan importante que está viviendo nuestro país. Dicho eso, bueno, desde la Confederación de Sindicatos Bancarios y Afines venimos a exponer una propuesta que se ha debatido intensamente en nuestras asambleas. Lo ocurrido el 18 de octubre es el resultado de un sistema político agotado en nuestro país y que no permite participación popular ni democrática de los sectores que conforman nuestra sociedad. No ha permitido la participación de los pueblos originarios, de los movimientos feministas que vienen luchando y reivindicando derechos por años y que hoy, felizmente, están representados acá. Tampoco se ha permitido la participación de las y los trabajadores, quienes finalmente somos quienes generamos la riqueza que permite que el país avance. Por lo tanto, estamos frente a un Estado fallido, incapaz de garantizar derechos, un Estado de derecha que garantiza y resguarda los derechos de unas minorías. No son 30 años, como se ha señalado, sino que son 40 años desde que se confeccionó la Constitución de 1980. Han sido 4 décadas de impunidad, donde se instaló un sistema de AFP y el plan laboral, y las y los trabajadores
Venimos sufriendo los embates de un modelo discriminador que ha provocado una profunda desigualdad y niega la participación ciudadana. Es decir, estamos frente a una falsa democracia, a una democracia que no es tal y que las y los trabajadores llevamos años denunciando. Es por ello que los trabajadores del sistema financiero planteamos un sistema que permita la participación y que rompa con este estado actual en que se ha fundado la política en nuestro país. Necesitamos proporcionalidad directa de la democracia, terminar con este régimen presidencialista que monopoliza el poder absoluto, casi monárquico, de una figura que ni siquiera el equipo de ministros que acompaña su gestión son capaces de cuestionar o discrepar. Estamos frente a un régimen autoritario que no se soporta en estos tiempos, en pleno siglo XXI. Solo como una muestra de esta imposibilidad que tenemos las y los trabajadores de influir en políticas públicas está nuestra participación en la Coordinadora No Más AFP. El año 2018 realizamos una iniciativa popular de ley a través de cabildos ciudadanos realizados en todo el país con más de 15.000 firmas. Esa iniciativa popular de ley la convertimos en un proyecto de ley que contó con el apoyo de 40 parlamentarios. Pese a ello, este proyecto no pudo prosperar debido a que tampoco los congresistas actuales tienen la facultad de presentar proyectos de ley que conlleven gasto fiscal. Cabe señalar que todavía el problema de las pensiones y la seguridad social, ningún gobierno ha sido capaz de hacerse cargo responsablemente. Otro ejemplo claro de la incapacidad del mundo del trabajo de ser escuchados es la nula posibilidad de introducir una reforma constitucional que nos permita a las y los trabajadores el establecimiento de una negociación ramal, que permita una relación más igualitaria con el empresariado, permitiendo, entre otras cosas, la participación en la repartición de utilidades como fue antiguamente. Este marco institucional es el que se ha permitido un conflicto latente y permanente en la sociedad actual. Si hubiese otro tipo de régimen, estos temas hubiesen sido objeto de un gran debate a fondo, permitiendo un entendimiento más equilibrado entre todos los actores de la sociedad. De esta manera, necesitamos un Parlamento que acreciente la participación y que dé cuenta y sea la voz de la ciudadanía, que permita presentar proyectos populares de ley. Esto es tremendamente necesario y democrático. Como trabajadores y trabajadoras hemos recogido la voz de la ciudadanía y por eso somos partidarios de terminar con este régimen antidemocrático que no permite la expresión de las mayorías. En la Confederación de Sindicatos Bancarios y Afines tenemos la esperanza y confiamos que esta Constitución establezca además un sistema unicameral que acabe con la Constitución del Senado, que no ha sido a la altura y solo ha servido para la burocratización de las leyes que son fundamentales para profundizar la democracia. Gracias. Hola, muy buenos días a todas. Y bueno, son estas y muchas razones las que nos hacen urgente acabar con el régimen portaliano, acrecentado en la Constitución del 80 con el hiperpresidencialismo. La experiencia ha demostrado a través de nuestra historia que el actual régimen político imperante no ha sido capaz de responder a las profundas crisis sociales, políticas, económicas e institucionales que ha vivido nuestro país. No es posible que cada vez que nuestra sociedad viva profundas contradicciones, producto de visiones de mundos distintas, la violencia asome como una forma de resolver los conflictos. El actual trance social y político que estamos atravesando como sociedad tiene múltiples factores que permitirían una solución. Sin embargo, para nosotros hay dos que son fundamentales. El primero es el deber que tiene el Estado para cubrir los derechos básicos fundamentales de todos los chilenos, chilenas y las personas que habitan en este país. El segundo es la forma como se estructurará el nuevo régimen político para dar respuesta al primero. En este sentido, hemos dado luces desde el mundo del trabajo sobre qué es lo que necesitamos que tenga este nuevo régimen y el por qué. Esta nueva institucionalidad debe ampliar la representación del espectro político y ciudadano, como también disminuir las atribuciones del presidente de la República, como por ejemplo en el ámbito represivo,
dependiendo en este caso solo de él la declaración de los estados de excepción, donde siempre debería contar desde un principio con la aprobación del Congreso Nacional. Ante la actual crisis que vive Chile, la transformación del régimen presidencialista es una necesidad. Para eso se han dado distintas fórmulas. Una de ellas es el sistema parlamentario, sistema cuya elección de los jefes de Estado y de Gobierno son indirectos. Permite siempre la creación de gobiernos de mayoría, donde el debate y los acuerdos son fundamentales para cualquier democracia. Esta modalidad, por supuesto, requiere de un sistema fuerte de partidos políticos y validados por la ciudadanía. Entendemos que para Chile este sistema tiene una complejidad por la no elección de autoridades de manera directa y la creación de una figura como primer ministro encargado del gobierno. En definitiva, esto podría jugar por el poco raigambre histórico-cultural que tiene aquí en esta modalidad. Sin embargo, creemos que tiene una ventaja fundamental para el Chile de hoy y del futuro. Esto es que permitiría resolver los conflictos profundos de manera institucional y sin ningún tipo de trauma. Para nadie es un misterio que en este tipo de régimen los gobiernos, por negación de confianza o voto de censura, dejan sus funciones y llaman a nuevas elecciones sin mayor quiebra institucional, lo que conlleva una mejor capacidad de respuesta frente a crisis de gobierno. Tal vez, si hubiésemos tenido este régimen, habríamos evitado muchos trances históricos, incluyendo la extensión del estallido social del 18 de octubre del 2019, donde las demandas de los chilenos aún están a la espera de ser resueltas. Además, bajo circunstancias determinadas, un poder puede revocar el mandato del otro, evitando así que exista una hegemonía de alguno, lo que permite una relación más estabilizada. Otro de los sistemas que se ha discutido es un régimen semipresidencial. Nosotros, como Confederación Bancaria del Sector Financiero, tampoco nos cerramos a esta posibilidad, toda vez que también cumple con el objetivo de eliminar las excesivas facultades presidenciales y el jefe de Estado es electo por votación directa, el cual nombra un primer ministro con el acuerdo mayoritario del Parlamento, lo que podría ser una transición más adelante para un sistema parlamentario en el futuro. Sea cual sea el sistema, los aspectos que nos pueden faltar en la nueva Constitución son un Congreso unicameral, quitar atribuciones, sobre todo las represivas dictadas unilateralmente por la figura del Presidente de la República, la factibilidad de la elaboración de todo tipo de proyectos de ley, incluido con gasto fiscal de parte del Parlamento, saneamiento del sistema de partidos políticos. Esto conlleva una manera más transparente de su conformación, sin padrones adulterados. Mecanismos de participación ciudadana efectiva, como la iniciativa popular de ley y el plebiscito consultivo y vinculante impulsado por la sociedad civil. Revocabilidad de los cargos cuando no se cumple con lo comprometido. Finalmente, uno de los temas que como organización sindical nos preocupa profundamente es que se mantengan las actuales autoridades una vez aprobada la nueva Constitución. Es impensable que una vez aprobado el referéndum de salida de la nueva Carta Magna, siga primando el poder constitutivo sobre el constituyente. Nosotros hacemos un llamado a la responsabilidad política que tienen frente al país, para generar un artículo transitorio que especifique que después de 6 meses aprobada la nueva Constitución, se llamen a nuevas elecciones para elegir a todas las autoridades, incluyendo el Presidente de la República, para que comience a regir la nueva institucionalidad. De esta forma, se va a legitimar el proceso de manera democrática, de lo contrario, podría producirse incomprensión en la ciudadanía. Chile no soporta más la incertidumbre ni la dilatación artificial de cambios estructurales que el país necesita. Llevamos más de 2 años en un periodo de transición desde el 18 de octubre del 2019. Para finalizar, y con respecto al sistema electoral, que también es una temática que le corresponde a ustedes ver, les pedimos restituir nuestro derecho cívico que nos fue arrebatado y que 30 años de gobierno democrático aún persisten. En el artículo 19 del inciso 19 de la Constitución Política, donde los sindicatos se nos prohíbe la participación en política, y el artículo 57, inciso 7, donde se nos impide a los dirigentes sindicales postularnos a cargo de elección popular. Muchas gracias. En ustedes convencionales está la enorme responsabilidad, la estabilidad y la paz del futuro de Chile. Muchas gracias por la presentación, Pablo y Ana Luz. Primero, muchas
muchas gracias por las presentaciones, especialmente a las compañeras y compañeros de la Confederación Bancaria. Sostener desde mi parte el compromiso que ya hemos hecho manifiesto con el fin a los obstáculos gremialistas que están incorporados en la actual Constitución y que inhiben la participación directa de las organizaciones de los pueblos en la actividad política que nos rigen. Quisiera hacerles una pregunta a ustedes y también a quien presentó a nombre del Instituto de Igualdad, Francisco, respecto de esta idea, ¿no?, de un artículo transitorio que convoque a elecciones generales para la integración del nuevo órgano deliberativo. ¿Cómo imaginan que podría ser ese proceso sabiendo que aquellos elementos propios del sistema electoral que van a quedar a nivel constitucional son muy generales, ¿no? Entonces, para que ese nuevo órgano tenga la composición que le hemos dado, paritaria, con escaños reservados, etcétera, ¿cómo imaginan que puede salvarse esa dificultad práctica? Muchas gracias. Muchas gracias, Alondra. Muchas gracias, coordinadores. Saludar a todos los invitados y preguntarle a los invitados de la Confederación Bancaria. Ellos plantean un congreso unicameral y me gustaría saber, que me imagino más con un sistema electoral proporcional, lo que de alguna manera, ¿no es cierto?, hace que las regiones, sobre todo las menos pobladas, tengan una menor representación en el órgano legislativo. Entonces me gustaría saber cómo ellos proponen resolver esto, digamos, de la subrepresentación que tienen los territorios, las regiones en el órgano legislativo con un congreso unicameral de un sistema electoral proporcional. Gracias. Muchas gracias, Fuad. A la expositora y a los expositores. Primero, preguntar a los dirigentes, a la dirigente de la Confederación de Trabajadores Bancarios. Primero, señalar que yo valoro mucho el planteamiento de eliminar esta odiosa restricción respecto a los dirigentes sindicales de su participación en política y en elecciones de representación popular. No se sostiene. En segundo lugar, preguntar sobre si pudiesen profundizar sobre las cualidades o atributos del sistema unicameral que proponen. Y en segundo lugar, preguntar a Francisco Vega dos cosas. Uno, si pudiese ahondar en la idea de lista cerrada y desbloqueada. Y en segundo lugar, ¿qué opinión le merece, así como planteó paridad de género, escaños reservados para los pueblos originarios, pero considerar escaños reservados para otros grupos sociales, por ejemplo, comunidad LGTBIQ+, o personas en situación de discapacidad? Gracias. Siguientes invitados para que puedan, ¿cierto?, responder las consultas planteadas por los convencionales. Tiene la palabra por 7 minutos Pablo Hidalgo y Ana Luz Polleras. Tienen la palabra. Sí, no, muchas gracias a los convencionales y convencionales por las preguntas. Sí, y con respecto a la primera del artículo transitorio, nosotros pensamos, bueno, que Chile está transitando por una situación histórica. Creo que estamos en un momento de inflexión en la historia de Chile, donde las personas que han asumido la responsabilidad política de representación popular tienen que estar a la altura de las circunstancias. Estamos viviendo un proceso constituyente que se derivó desde el 18 de octubre del 2019, donde se produjo un estallido social y puso en jaque la convivencia pacífica y tranquila de todos los chilenos y chilenas. Y en ese sentido creemos que la extensión de un periodo de incertidumbre y de tensión a nivel nacional de manera artificial sería absolutamente inconveniente para el país. Nosotros nos preguntamos, ¿cuál es el objetivo de que el poder constituido se sobreponga sobre el poder constituyente una vez redactada la Constitución y posiblemente aprobada en el referéndum de salida? ¿Cuál sería el objetivo? ¿Cómo se podría hacer si, por ejemplo, lo que nosotros habíamos planteado de un sistema unicameral se aprobara? ¿Cómo se va a hacer si, una vez aprobado el referéndum de salida, se sigue continuando con el régimen anterior? ¿Vamos a esperar que termine 4 años el presidente y el diputado? Ok. ¿Y qué pasa con los senadores los 8 años? ¿Vamos a tener que esperar entonces que terminen los 8 años los senadores? Porque si no va a ser un círculo vicioso. ¿Qué va a pasar con la ciudadanía? ¿Qué explicación se le va a dar a la ciudadanía que hay una nueva constitución y sin embargo tenemos que seguir con autoridades que ya no corresponden al nuevo régimen que va a surgir?
Es por eso nuestra solicitud de un artículo donde se proponga, un artículo transitorio, donde se proponga que en 6 meses se llame a nuevas elecciones a todas las autoridades, porque eso a su vez no solamente va a legitimar el proceso, sino que va a dar un sentido de participación y de pertenencia a todo el pueblo chileno. Eso como primera parte. Con respecto al sistema unicameral, miren, nosotros sabemos que ningún sistema es perfecto, pero sí tenemos una experiencia, y es el sistema bicameral que ha tenido gran parte de la historia de Chile. Y ese sistema, la verdad es que no ha funcionado. De hecho, la mayoría de los problemas que tenemos es por el sistema bicameral. Hemos sido testigos cómo las leyes se pierden, cómo se tramitan innecesariamente y cómo a veces el Senado contradice la voluntad mayoritaria de la población con decisiones que no van acorde a sus intereses. Nosotros entendemos que hay países donde la Cámara unicameral muchas veces es cierto, presenta inestabilidad. Por ejemplo, y todos van a poner acá cuando exponemos esto, el caso peruano. Sí, es cierto, pero eso no es exclusivo del régimen unicameral. ¿Cuál es la principal labor de una sociedad o de un gobierno para con la sociedad? La principal labor es darle crecimiento económico, darle desarrollo, pero también hay un tema que aquí no se habla, es darle evolución. El crecimiento es eso, crecimiento y fortalecimiento. El desarrollo significa la repartición de ese crecimiento y de ese fortalecimiento. Pero la evolución que no se habla nunca es entender el por qué se tiene que hacer esa distribución. Eso va ligado íntimamente con los valores más profundos y civilizatorios que tiene que tener una sociedad. Si uno no entiende el por qué tiene que haber esa redistribución, entonces comienzan los problemas políticos y los conflictos sociales. Y hay países que sí han solucionado eso. Y no es precisamente Perú, nuestro hermano, nuestros vecinos. Por ejemplo, yo puedo poner el ejemplo de los países nórdicos, donde los países nórdicos, que muchos dicen, no nos parecemos. Los países nórdicos son países que dieron su salto en la segunda mitad del siglo XX y donde muchos sufrieron el horror de la Segunda Guerra Mundial. Son países que el recurso natural más potente que tienen es la mentalidad de enfrentar los problemas sociales, donde a nadie en su sano juicio se le ocurriría discutir el estado de derechos sociales que tiene. Y esos grupos de países tienen sistemas parlamentarios monárquico constitucional y de repúblicas con régimen unicameral. ¿Cómo se puede ver el tema de las regiones? Bueno, dentro del mismo régimen se crearán comisiones y se verán distintas formas. Nosotros pensamos que es un sistema donde efectivamente se agilizan los procesos de deliberación, las tramitaciones de los proyectos de ley y se profundiza aún más la democracia. Es eso, muchas gracias. Muchas gracias, Pablo, y Ana María también Ana Luz, por habernos acompañado hoy. Y bueno, despedimos a nuestros invitados con un aplauso.